Buen día. Los temas que trataremos en este y en los siguientes videos son sobre los ciclos biogeoquímicos, los cuales son de suma importancia para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. ¿Saben a qué se refiere o alguien tiene alguna idea a qué nos referimos con ciclo biogeoquímico? Ya hemos visto cada una de las partes de los ciclos, de la palabra. Primero vamos a desglosarla, vamos a seccionarla en tres partes. Bio, como ustedes ya saben, significa vida. Luego tenemos geo, que significa tierra. Y por último, químico, que hace referencia a los elementos químicos que encontramos en la naturaleza. Por lo tanto, si juntáramos las tres definiciones, sería algo así como los ciclos químicos que encontramos en nuestra Tierra y nos proporcionan vida. ¿Verdad? Bueno, entonces como podemos ver, igual en la diapositiva, están interviniendo varios elementos en los ciclos biogeoquímicos. Continuamos. Ya adentrándonos en el tema, un ciclo es el movimiento de grandes masas de los diferentes elementos que encontramos en nuestra naturaleza y que incluso estamos constituidos de ellos. Como ciclo no tiene un principio ni un fin determinado, igual que estos ciclos biogeoquímicos. Los elementos principales son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo. Con todos ellos es de suma importancia también mencionar que el agua participa en gran medida. Estos elementos están en constante movimiento entre los seres vivos y el medio ambiente, mediante procesos de producción, construcción y descomposición de la materia orgánica. Sabemos que los organismos vivos estamos compuestos de elementos y sustancias. Ya hemos escuchado el dichoso CHON. Y que necesitamos de estos elementos para que nuestros organismos funcionen de manera adecuada. Sin embargo, estos elementos no podemos ir a la tienda y comprar y consumirlos. No podemos andar en la naturaleza, en el campo o caminando por las calles y tomarlas del medio ambiente en el que se encuentran. Entonces, lo que necesitamos es un medio que nos la haga llegar. En este caso, las plantas es ese medio. Las plantas transforman estos elementos en formas útiles y disponibles para que los organismos vivos las utilicemos en nuestros procesos biológicos, geológicos o químicos, convirtiéndolas en materia accesible. Los nutrientes que sirven a las plantas y animales para su funcionamiento, es decir, a toda la biota, los encontramos dentro del ecosistema, o sea, en la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Y de allí pasan a los seres vivos por medio de estos ciclos. Los ciclos biogeoquímicos son activados indirectamente o directamente por medio de la energía solar, a través de los vegetales, por medio de la fotosíntesis.
Y es así como una sustancia o elemento químico en un momento dado puede formar parte de un organismo y en otro momento parte del medio ambiente. Comencemos con el ciclo del agua. Bueno, este ciclo ya lo conocen todos, lo han visto desde primaria o incluso desde preescolar. Lo vamos a ver por tal manera un poco generalizado. El agua que nosotros conocemos o que nosotros encontramos en nuestra Tierra, en nuestro planeta, es la misma que ha existido hace millones de años, desde que se comenzó a formar la Tierra. No se ha escapado una sola gota de nuestro planeta. La atmósfera no lo ha permitido. Y la encontramos distribuida en lo que conocemos como hidrosfera, en tres principales reservorios, que son los océanos, los continentes y la atmósfera. El primero, los océanos, es el que ocupa la mayor parte de agua, donde se localiza el mayor porcentaje de agua. En segundo lugar, tenemos a los continentes. En estos incluimos a los lagos, los ríos, lagunas, charcos, pantanos, agua subterránea, en la propia vegetación y también en los animales. El tercer reservorio está en la atmósfera, en pequeñas gotitas de agua que luego podemos observar como vapor de agua, como las nubes o la dichosa neblina. Entre estos tres reservorios existe una circulación continua de agua a la que llamamos el ciclo del agua o ciclo hidrológico, el cual se mantiene o funciona gracias a la energía solar y a la fuerza de gravedad. El ciclo hidrológico no es más que una secuencia de fenómenos que mantiene la circulación del agua entre la superficie terrestre y la atmósfera, pasando por los estados de sólido, líquido y gaseoso. El agua pasa de la Tierra a la atmósfera por medio de evaporación, la transpiración de las plantas y de los animales, y por un proceso llamado sublimación. Este proceso es el paso directo de un sólido o del agua convertida en sólido, es decir, el hielo, y por medio de los rayos solares se convierte en vapor de agua sin pasar por el estado líquido. Ese es el proceso que se llama sublimación. Bueno, aquí tenemos, o podemos observar, un esquema muy generalizado de lo que es el ciclo del agua. Como primera fase, voy a mencionar la fase de evaporación de los cuerpos de agua, tanto superficiales como de los océanos, lagos, ríos y de los organismos, principalmente las plantas. Entonces tenemos que la evaporación se lleva principalmente a cabo en los grandes océanos. Es de donde mayormente se sube el agua a la atmósfera. Después viene en la parte continental. Y en la parte continental tenemos a los lagos, a las charcas, a los ríos, a la vegetación que durante la mañana transpira. No sé si recuerden que han visto en las mañanas el rocío que le llamamos en las hojas
de las plantas, pues es la transpiración que sucede en las plantas, y la cual al momento de que le pega el sol empieza a evaporarse. Luego, entonces, después de la evaporación tenemos la condensación. La condensación es la acumulación de las pequeñas gotas de agua que se van juntando y forman las nubes. Es decir, el vapor de agua forma las nubes. Al momento de descender la temperatura y asociada a otros factores atmosféricos es que se forman las nubes. Posteriormente tenemos la precipitación. La precipitación, como ya sabemos, es cuando estas gotas de agua o esta acumulación que tienen las nubes, al momento de cambiar la temperatura, empieza y por fuerza de gravedad empiezan a descender en forma de granizo, nieve o lluvia, reincorporándose así a los ríos, mares y lagos. Una vez que el agua se precipita, puede formar escorrentías, es decir, que el agua se va escurriendo por la superficie de la tierra, formando pequeños riachuelos. O también se puede infiltrar en el subsuelo y formar ríos subterráneos que eventualmente pueden llegar al mar o a los grandes océanos. También de igual manera se forman los mantos acuíferos. En lugares donde la roca es un tanto impermeable, se va acumulando por infiltración el agua proveniente de la precipitación y se va llenando el depósito del agua infiltrada y forma los mantos acuíferos. Entonces, tenemos que en la actualidad todavía hay algunos o varios mantos acuíferos que incluso no han sido descubiertos. No sé si se acuerdan en la clase de geografía que vimos un poco de este tema. Y como dato curioso, sabemos que el agua, incluso del interior de nuestros cuerpos, células, sangre y también, por supuesto, de la vejiga, forma parte de esta totalidad del agua. Entonces, ¿qué pasa con el agua que desechamos los animales en forma de orina? ¿Ustedes saben? Bueno, pues esta agua, aunque nosotros la desechamos en un drenaje, pero eventualmente en nuestra localidad, por ejemplo, llega al lago y en su transcurso pasa por un río, el río Guani, que volvemos a recordar también que este era un río de aguas limpias, pero al desechar ahí todo el material de las casas, todo el drenaje de las casas, pues se convierte en un río sucio. Y el agua se va infiltrando. Ahí lleva todos los desechos de todas las casas y puede llegar a los mantos acuíferos. ¿De dónde obtenemos el agua para nuestras casas? En gran medida la obtenemos de los mantos acuíferos, aunque también la obtenemos de algunos pozos que se hacen a nivel, y bueno, escarban varios metros y encuentran agua y de ahí se obtiene agua para nuestras casas. Pero igual esta agua, ¿de dónde proviene? Bueno, de la infiltración de las lluvias o de cualquier gota de agua que caiga en el suelo, incluyendo la pipí de los animales. Entonces,
Posteriormente se recolecta esta agua y se procesa, y de ahí es donde obtenemos el agua para beber. Entonces no estamos exentos de que estemos tomando el agua de pipí que provino, de un dinosaurio. También de igual manera, al momento de que todos ustedes juegan, o si no juegan de alguna manera cuando hace mucho calor, sudan, y al momento de sudar, con el calorcito que van teniendo el aire, estas gotas de agua que salen de nuestro cuerpo se evaporan, se van hacia las nubes y en algún momento caen como gotas de lluvia. Y entonces, cuando nos gusta mojarnos en la lluvia, pues también estamos obteniendo tal vez sudor o incluso parte de la pipí de algunos animales que se empezó a evaporar. Pero esta agua ya tuvo un proceso de limpieza al evaporarse. Se evapora prácticamente la pura agua y los residuos sólidos que ésta obtiene o que ésta tiene se van quedando por lo pesado que son. Igual en el suelo, cuando se va infiltrando, el mismo suelo va purificando el agua hasta quedar sin residuos sólidos y casi totalmente limpia, incluso que se pueda beber. Bueno, espero que con esto hayan recordado un poquito lo que es el ciclo del agua, sus fases. Por esto pues ya lo vieron desde muy niños. Y pues aquí le dejamos por hoy.